Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por cederme el micrófono. Trataré de ser breve, me llamo Emanuel. Todo esto que tú estás manejando es solo la punta del iceberg de un control más allá que busca la destrucción de Occidente. No es coincidencia que Marx, Engels, Stalin, todo este repertorio rojo de Rusia. Y por otro lado, los altos mandatarios liberales, todos ellos tienen una característica. Actualmente no se puede hablar abiertamente, es decir, el revisionismo histórico está prohibido, ¿no? Más allá de eso, ¿qué opinas de toda esta cloaca que está atrás y que sabemos bien, es decir, lo acabas de mencionar tú, estamos peleando efectivamente contra Goliat, o realmente más bien contra David, ¿no? Realmente estamos peleando contra David. Y es esta cuestión en la que te pregunto, ¿qué opinas de Drácula? O sea, realmente es Drácula, no está manifiesto, pero está en todas partes y está en todos los bandos. ¿Qué opinas de esto, Agustín? Para ambos, para ambos. Nicky, también para ti, Nicolás. Hacemos, yo introduzco algo y después. Eh, Sospecho que vos te referís a que está el sionismo detrás de esto. Bueno, no lo sospechaba. Tenía la seguridad absoluta. Mirá, ninguna duda cabe de que muchos de estos ideólogos del género son judíos. Pero también grandes prohombres de la lucha contra el comunismo también han sido judíos. Y muchos críticos de la ideología de género han sido judíos. Dentro de la propia comunidad judía, del seno de la comunidad judía, existe una línea, la línea ortodoxa, que abomina de la ideología de género. Y también hay ideólogos de género que no tienen vínculos ni sanguíneos, ni familiares, es decir, ni culturales con el judaísmo. De hecho, se les reconoce, porque es cierto que el grueso de los pensadores de la escuela de Frankfurt, si no todos, eran judíos, pero se conoce como el padre de la revolución cultural, por ejemplo, a Gramsci. O, no porque sea el primero, pero por ahí es el más importante, por lo menos tal como hoy se concibe la revolución cultural, como se lo reconoce, el lugar que se lo ha colocado en la historia. Él venía de una familia campesina de inspiración católica. Y así podríamos nombrar a otros varios exponentes del feminismo, o como Beatriz Preciado, que viene de una familia católica, de hecho estudió en la UCA. De manera tal que yo no querría caer en esa simplificación. Independientemente, yo te diría lo siguiente, hay apellidos judíos que destacan en todas las disciplinas, también en la ideología de género, también en aspectos relacionados con la deconstrucción de Occidente, etcétera, etcétera. Pero los judíos, la cultura judía es parte de la civilización occidental. Nosotros somos una civilización occidental y cristiana, judeo-cristiana, y Jesús era judío, y San José era judío, y Santa María era judía, y el primer papa, que fue San Pedro, o por lo menos, no sé si San Pedro era judío, pero sí lo era San Pablo. Entonces, realmente a mí me cuesta mucho porque empiezo a ver judíos repartidos en todos los ambientes. Y entonces yo no compro esas simplificaciones, más allá de que creo que quienes sí defienden eso tienen sus argumentos y tienen su hipótesis, que la respeto, pero a mí no me termina de convencer. Bueno, yo añado algo. Vos tenés razón en que, por lo menos en lo que atañe al marxismo cultural, la mayoría de los teóricos son judíos, por lo menos de familia, ¿no? La mayoría de ellos no creen en Dios, no tienen prácticas religiosas judías, etc. Pero una cuestión de familias, sí. En la escuela de Frankfurt, que pasaron muchísimos hombres por ahí, no solamente son los 4 o 5 de los nombres más conocidos, como Marcuse, Adorno, que en verdad Adorno tiene un apellido judío, pero se puso Adorno, que era el apellido de la madre, para de alguna manera ocultar eso. Horkheimer, Pollock,
son los nombres que más destacan, pasaron por la escuela de Frankfurt decenas de pensadores, y efectivamente eran todos judíos, pero vos fíjate que yo creo que en ellos lo que estaba antes de su judaísmo era su ideología marxista. O sea, antes de su judaísmo lo que se expresaba era su ideología marxista, porque incluso ellos van a ser financiados, por ejemplo, por Felix Wade, el hijo de un magnate alemán que se fue a vivir a Argentina, y el chico después lo mandaron a Frankfurt, a Félix, y el tipo se cultivó en las izquierdas, le pidió a su padre plata, diciéndole, junto con Horkheimer y con Pollock, que querían armar un instituto de investigaciones sociales, y en alguna oportunidad le van a pedir incluso plata para estudios sobre antisemitismo en Alemania. Reciben la plata para hacer estudios de antisemitismo, y ¿qué hacen? No hacen ningún estudio sobre el antisemitismo, hacen un estudio sobre la psicología de la clase obrera. Algo que era extraño para el paradigma marxista clásico. ¿Qué tiene que ver el psicoanálisis, que era lo que se utilizó en ese estudio, con la clase obrera y con el paradigma de Marx? Nada, pero esa conjunción era porque ellos ya estaban viendo que había unas trabas psicológicas y culturales a la revolución. Entonces, ahí cierro. Y entonces, vos fijate, o sea, ellos tenían el dinero, le habían vendido ese humo, como se dice en Argentina, el padre de Félix, vamos a hacer un instituto para el revisionismo, para defender a los judíos de Alemania, etc. Y terminan haciendo estudios sobre la clase obrera. Después van a hacer estudios sobre antisemitismo, efectivamente, mucho después desde los Estados Unidos, pero creo que antes estaba su marxismo que su judaísmo.